avanzando en esto, mientras ellos reparten esto, ustedes lo reciben, vamos a ver un video que nos mandó el apóstol Pablo. ¿Cuántos quieren escuchar lo que nos mandó Pablo? ¿Quieren escuchar lo que nos mandó Pablo a decir? Por favor, vamos. Querida iglesia en Sabaneta, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, prisionero por amor de nuestro Señor. En amor y gracia de nuestro Señor Jesucristo, os escribo desde mi encarcelamiento. Recordad vuestra identidad en Cristo, bendecidos y redimidos por su sangre. Perseverad en la oración y en la unidad, soportándoos con humildad. Servíos unos a otros con vuestros dones diversos. Regocijaos siempre en el Señor, aun en la adversidad. Olvidad lo pasado y avanzad hacia su meta. Que la paz de Dios guarde vuestros corazones. Sed amables y comprensivos, perdonándoos mutuamente. No os afanéis, sino confiad en Dios, quien suplirá vuestras necesidades. Os animo a reflejar la gloria de Cristo y vivir en el poder del Espíritu Santo. Les recuerdo que a la iglesia en Efeso escribí principalmente, que somos recreados en Cristo para hacer buenas obras como muestra de nuestra gratitud por el inmenso amor de Dios para con nosotros. Y a la iglesia en Filipos os escribí sobre el gozo y la paz, los cuales son el resultado de un constante crecimiento espiritual que nos lleva a vivir una vida que trae mucha gloria y alabanza a Dios. Con amor y gratitud, los saludo. La gracia y paz de Cristo sea reflejada en ustedes siempre. Amén. 1, 2. Gracias al apóstol Pablo por tener en cuenta la iglesia de Sabaneta. Le mandamos un saludo también. Creo que ahí, aprovechando un poco la tecnología, la inteligencia artificial, nos recrea lo que podría ser una carta para nosotros. Y en estas cartas que hemos denominado como cartas carcelarias, Dios tiene algo que hablar a nuestras vidas. Si yo les preguntara a ustedes en esta mañana, en esta oportunidad, ¿qué ha quedado en sus corazones de la carta a los Efesios? ¿Alguien me podría decir algo? ¿Alguien me podría decir algo que le haya quedado en su corazón de la carta a los Efesios? Por favor, que me ayuden con un micrófono para que las personas puedan escuchar. ¿Quién alzó la mano por allí? Alguien que alzó la mano de Efesios. ¿Qué le quedó en el corazón de Efesios? Efesios nos reta a vivir como hijos de luz en todo tiempo y a llenarnos de la armadura de Dios para estar siempre firmes y constantes en la fe. Gracias, muchas gracias, mi hermana. ¿Alguien más de Efesios? Por allí atrás hay alguien que levanta la mano y nos quiere compartir algo de Efesios. Efesios nos muestra las riquezas espirituales y nos invita a interceder con propósito. Las riquezas espirituales e a interceder con propósito. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más de Efesios? Venga, que alguien le ayude a nuestro hermano Martín para que podamos llegar a todos. Kate, por favor, lo de Efesios. La importancia de la oración y la intercesión como el sustento de mi alma. Ok, importancia de la intercesión y de la oración como sustento de nuestra alma. Adelante. Efesios me deja que debemos de vivir para su gloria. Vivir para su gloria. Muy bien, vamos con el último de Efesios para que pasemos a Filipenses. Efesios nos comparte en vivir en un ser espiritual lleno de gozo, donde nos brinda tranquilidad y riqueza. Gracias, muchas gracias. Y finalicemos con el último. ¿Quién alzó la mano de Efesios? Bueno, realmente el que lo alzó fue, démosle la oportunidad a él que... Edwin. A mí lo que me deja es cuando se habla de la familia. Los esposos, las esposas, lo que hablaba del sometimiento. Y también los que tenemos empleados o los que somos empleados. O sea, usted aprendió a someter a su esposa. No mucho. Sí, no mucho, no mucho. Ok, el concepto adecuado del sometimiento, ¿cierto? Concepto adecuado del sometimiento. No se llama subyugación ni dominación,
se llama que ella se sujeta al esposo porque el esposo la ama a ella. Entonces lo vimos más ampliamente en el libro o la carta a los Efesios. Ahora pasemos a Filipenses. Sí, pasemos a Filipenses porque yo sé que hay mucho de Efesios, pero también hay mucho de Filipenses. Por favor, alcen la mano los de Filipenses para que podamos ir en el orden y abarcar a 4 o 5 de ustedes. ¿Cómo tener gozo en medio de la aflicción? ¿Cómo ver cuando nos ultrajan, cuando hablan mal de nosotros, cómo se le da la gloria a Dios? ¿Cómo el Señor recibe gloria a través de todo eso? Ok, perfecto. Entonces, cosas que le duelen a uno, que le hagan a uno, y uno como a veces como la piedrecita que le da a uno, pero no, el Señor está recibiendo gloria por eso. Entonces, menos mal no eres una persona que normalmente te piedra las cosas. Eres muy sereno normalmente. Ok, ¿alguien más? Filipenses, por favor, por aquí vamos, luego allí. Filipenses nos llama a trabajar en equipo. Ok, Que todos sí. somos un equipo y todos somos una unidad y debemos trabajar por eso. Ok, muchas gracias, Maggie. Vamos allí. Por aquí, ¿quién más? Sí, te escuchamos. ¿Yo? ¿Sigo yo? Buenos días. Sí. La importancia de permanecer gozosos sin importar la circunstancia en la que estemos en el momento. Que el amor del Señor siempre permanezca aunque la vida o la circunstancia nos estén dando duro. Amén, muchas gracias. ¿Alguien más aquí? Sí. El Señor dice en Filipenses que por nada estéis afanosos, que doblemos rodilla ante nuestro Señor Jesucristo, que todas las peticiones las pongamos delante de Él. Qué belleza, qué belleza. Por nada estéis. Lo que hablábamos en cuanto a eso es que Pablo dice unas cosas que para nosotros es muy complicado. ¿Cuántos no están afanosos por nada? Hermano Francisco no está afanoso por nada. A ser fuertes en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, sí, una más. Bueno, y aprender a dar sin esperar nada a cambio. Y no solo material, sino en lo espiritual y en todas las áreas. Amén. Muchas gracias, Lili. Bueno, por acá, dale, Olguita y Diana, para que dejen mirarme así como me están mirando. Para mí fue muy reconfortante la predicación que hizo el pastor, de siempre regocijaos siempre en el Señor, regocijaos. Amén. Con eso aprendí que entre más busquemos de la palabra de Dios, es una bendición para nuestras almas y nuestras vidas. Hay mucha paz en nuestro corazón. Ok, muchas gracias. Diana. La paz absoluta y confianza plena en Dios. Filipenses. Amén, amén. Muchas gracias a todos por los aportes, me parecen fenomenales. Podemos escribirlos y hacer un libro, y me parece que de todo lo que han dicho hay una riqueza incalculable. Pero yo quisiera hacer algo a continuación, y es tratar de cerrar todo lo que ustedes han dicho, lo que hemos podido apreciar a lo largo del estudio de las dos cartas, poder llegar como a unas conclusiones generales, si me lo permiten. Vamos a hacer como un cierre general de lo que ha sido la carta a los Efesios y de lo que es la carta a los Filipenses, y después de eso vamos a tener otras actividades en el poco tiempo que nos resta. ¿Les parece? ¿Les parece? Pues si no le parece, eso es lo que organizamos para el culto de hoy. Así es que, por favor, abran su Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 10. Efesios capítulo 2, verso 10. ¿Lo tienen? Efesios capítulo 2, verso 10, dice la palabra del Señor. Y este es un texto que obligatoriamente nos remite a Efesios. Es decir, cualquier persona en algún momento viene a su mente Efesios y lo puede asociar con este versículo. Léalo conmigo, por favor, los que están en la versión de las Américas.
¿Cuántos tienen aquí las Américas? Poquitos. Bueno, entonces léalo, o más bien sígame en la lectura mentalmente. Yo la voy a leer en la versión de las Américas. Dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. De nuevo, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Qué hermoso versículo. Quisiera definir esta primera parte diciendo que cuando pensaba en esta reflexión y llegaba a mi corazón, ¿cómo titular esta pequeña reflexión? La quise titular Poemas Vivientes. Poemas vivientes. Cuando uno piensa en una obra de arte, cuando piensa en una escultura o en una pintura o en algo que es muy trascendental a lo largo de la historia del arte, generalmente uno asocia arte a museo, ¿cierto? Allí están las obras artísticas importantes y están encerradas, guardadas, resguardadas para que la gente no las toque, para que la gente limite al máximo el hecho de que tenga contacto con los demás o con los visitantes. Pero saben, Dios hizo una obra de arte espectacular en la vida de todos aquellos que hemos conocido a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Permítame introducirme diciendo lo siguiente. El texto dice: porque somos hechura suya. La palabra que aparece ahí en nuestro español como hechura, en el griego es la palabra poema, que al traducirse al español significa poema. Es decir, Dios hizo de tu vida y de mi vida un poema. Dios se inspiró. Dios tomó su lápiz y al momento de que tú y yo llegamos a conocer a Jesús como Señor y Salvador, Dios escribe un poema en nuestras vidas. Somos inspiración de Dios, somos hechura de Dios, somos poema de Dios. Cuando termina ese poema, podemos ver la rúbrica de aquel que lo escribió, y esa rúbrica dice Dios. El texto dice: somos hechura suya. Ahora, cuando miramos, ¿por qué hago tanto énfasis en la obra salvífica de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? El contexto nos sugiere qué fue esa transformación de pasar de ser quizás un desperdicio, quizás de ser intentos fallidos, quizás de estar totalmente apartados de lo que Dios quería para nosotros. El contexto nos sugiere esa realidad. El verso 1 dice del mismo capítulo 2: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y amplía mucho más esto en el verso 2: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también vosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra realidad, esa era nuestra condición. Éramos intentos fallidos, éramos producto de una búsqueda incesante por encontrar un sentido, un propósito a la vida, pero nada nos satisfacía, nada nos llenaba, nada generaba en nuestro corazón esperanza.
Pero cuando Cristo llega a nuestro corazón, todo es transformado, todo es cambiado. Por eso dice el verso 4, pero Dios que es rico, ¿Dios es qué? ¿Y en qué es rico Dios? En misericordia. Dios te vio a ti, Dios me vio a mí y tuvo de nosotros misericordia. Lo que movió el corazón de Dios para salvarnos a nosotros fue su inmensa misericordia. La condición en la que estábamos era una condición de muerte, de esclavitud, de separación de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de desobediencia. Y por ende había una sentencia de muerte sobre nosotros. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Ahora, ese poema, según lo que dice el verso 10, nosotros somos hechura de Dios. Al llegar a Cristo Jesús, Dios hace una transformación total en nuestras vidas. Y hoy lo que era un intento fallido en tu vida, lo que otros miraban como totalmente perdido, como totalmente marginado, sin posibilidades, condenado, expuesto a todas las justas retribuciones de nuestro pecado, Dios cambió eso e hizo de nosotros un poema nuevo. Eso es lo que somos ahora en Cristo Jesús. Esto no es aplicable a la raza humana, esto es aplicable a los hijos de Dios. ¿Quiénes son hechura de Dios? ¿Quiénes son poema de Dios? Los que han llegado a conocer a Jesús como su Señor y Salvador. Ahora, esa rúbrica de Dios diciendo poema de Dios, este es mi poema, dice el texto, creados en Cristo, ¿para qué? Para hacer ¿qué? Buenas obras. ¿Qué es una buena obra? ¿A qué podemos definir nosotros una buena obra? Aquella buena obra puede ser definida como un acto que preserva y promueve el bienestar, el favor y la misericordia hacia alguien. Esa buena obra no es nada más que la puesta en práctica del carácter de Dios. Dios es misericordioso. ¿Cuántos lo creen? ¿Qué debemos de hacer nosotros? Mostrar misericordia. Dios es bueno. ¿Cuántos dicen amén a la bondad del Señor? ¿Qué debemos de nosotros replicar? La bondad del Señor. Dios es perdonador. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué debemos nosotros hacer? Perdonar. Una buena obra es la puesta en marcha visible y palpable del carácter de Dios. Esa buena obra debemos de practicarla. Ahora, no somos salvos por obras. Usted no es salvo porque hace cosas buenas. Es que si yo obro bien, entonces me gano el cielo. No. Nosotros somos salvos porque Cristo murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados y hemos puesto nuestra fe en el unigénito Hijo de Dios y Él pagó por nuestras deudas. Lo que nos hace salvos es la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo. Usted no es salvo porque ayuda al prójimo, porque le da pan al hambriento, o porque le da de beber al sediento, o porque reparte mercados. Usted no es salvo por eso. Ahora, quienes somos salvos, somos llamados a hacer buenas obras. No como sustento de la salvación, sino más bien como producto de ella.
Porque somos salvos, hacemos buenas obras. Quiero explicar un poco más para finalizar esta parte diciendo, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Quién preparó esas buenas obras? Dios. ¿Y qué es lo que nosotros debemos de hacer? Caminar en ellas. Les voy a colocar un ejemplo. Las buenas obras que alguien realiza para ganarse el cielo es como si tomase una pica y una pala y comenzara a abrir un camino por toda una selva y empieza a abrir la tierra, a cortar los árboles y empieza a hacerse un camino para llegar a Dios. Pero esa forma no es la de Dios. La de Dios, para practicar las buenas obras, es que Dios ya hizo el camino. Y lo que nos pide a nosotros es que caminemos por el camino de las buenas obras que Él ya preparó. No es que nosotros lo vamos a hacer. El Señor ya lo hizo por nosotros. En algo tangible y palpable. Les voy a contar algo, pero que quede entre nos. ¿No sale de acá? ¿Seguro? Ah, pero queda en la cámara. No, usted no lo va a contar. ¿Quiere que lo cuente? Nos puede más saber las cosas, ¿cierto? Bueno, pero no importa, lo voy a contar. Días atrás yo venía de hacer una diligencia y iba a estacionar. Estaba tarde, era un día donde el carro de la basura pasa a recoger las basuras del sector. Yo vi, voy a hablar pasito porque son los vecinos. Yo vi que los de D1 sacaron la basura y la pusieron allá. A ellos les corresponde allá. Abro un paréntesis. ¿Quiere saber si usted está volviendo viejito? Dese cuenta porque pelea. Las peleas que usted case determinan la etapa etaria en la cual usted se encuentra. Vuelvo, cierro paréntesis. Yo veo que están colocando la basura allá. Entonces me bajo y le digo a la persona, venga, ¿por qué está colocando la basura allá? A usted les corresponde allá. Entonces me responde feo y me dice, no, aquí todo el mundo pone basura. Yo le dije, qué pena, aquí todo el mundo no pone basura. A usted les corresponde allá. No, usted sí es fastidioso, que yo no sé qué, Y yo, sí, espere y verá. Cogí el celular y empecé a buscar quejas y reclamos de uno. Y le pregunté a ella, ¿cómo es que usted llama? Me llamo Mónica. Y yo, listo. ¿Cómo está? Listo. Estaba en esas cuando ella se fue y yo me quedé pensando y yo dije, ¿está bien hacer esto? Y algo me decía, sí. Y yo, ok. Pero dije, no, voy a dejar la cosa así. Más bien voy a ir a hablar con la administradora. Y fui, ¿me pasan por favor a la administradora que necesito hablar con ella? Sí, Mónica. Y yo, es la misma. Y yo, es que usted es la administradora. No, con razón, qué pésimo servicio el que ustedes hacen. Y ella me dice, ¿y usted es pastor? Golpe bajo al hígado. Yo, Dios mío. Salí. Y yo, bueno, le dije un par de cosas y me fui. Al otro, y me quedé pensando en eso y dije, ¿qué estoy haciendo? Al otro día mi esposa me dice, hay que ir a comprar pan a D1. Y yo a D1 no, yo voy a otra parte, pero a D1 yo no voy. Ahí perdieron un cliente. Y le voy a decir a la iglesia que no vayan a D1. Entonces salí y
pasé ahí por la acera de uno y vi la puerta y yo dije, no, ahí no voy a entrar. Siento la voz del Señor que habla en mi corazón y me dice, ¿por qué no entras a de uno? Y yo, muy mal servicio, pésimo servicio en de uno. Y el Señor me dice, ¿no es más bien tu arrogancia y tu soberbia la que no te permite entrar ahí? Me quedé un momentico entre entro o no entro. Yo le dije, Señor, yo entro, pero que no esté ella ahí. Que le hayan dado otro turno. Pero bueno, yo entro. Y entré y la primera que me encuentro es a ella. Pero siento que es el Señor el que me está llevando allá. Para una buena obra. Cuando entro la veo, ella no me ve, pero la veo yo y yo digo, puedo pasar derecho y yo. Le dije, Mónica, y ella voltea a mirar. ¿Qué? Yo, Mónica, yo vengo a ofrecerte disculpas. Lo que pasó ayer no estuvo bien. ¿Y por qué? Yo, porque no está bien que yo esté en discusiones y pleitos contigo. Ah, pastor, yo también quiero decirle que me disculpe. Y yo me regaló un abrazo y ella, bueno, y ahí nos tomamos una selfie del perdón. Porque llego a esto y resumo esta parte con esto. No es que nosotros seamos buenos. Es que Dios ha hecho un camino por el que quiere que tú y yo caminemos. Y las buenas obras tienen que ver con restauración de relaciones. Ese poema de Dios, ese poema escrito por Dios, camina entre las familias. Está en los lugares de trabajo. Está en la calle con los vecinos pesados, con las situaciones complejas, pero es un poema de Dios. Y no fue hecho para vivir una fe en 4 paredes de un culto un domingo, sino que fue hecho para que viva entre las demás personas. Ese poema escrito por Dios tiene el poder de restaurar relaciones, de perdonar, de amar, de aceptar que se equivoca, de decir perdón. Dios quiere que pasemos de la teoría a la práctica y nos lleva, nos coloca frente a la decisión. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a cambiar de acera? ¿Vas a coger otro vehículo? ¿Te vas a cambiar de domicilio? Simplemente para no tener que ver. Pero el poema escrito por Dios tiene que ver. Tiene que ver con los que están a nuestro alrededor. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor por el libro de Efesios? ¿Por qué quise tomar esta porción? Porque creo que de alguna manera describe la totalidad de la carta. Nos dice lo hermoso de la obra del Señor. Somos poema de Dios. ¿Hermoso o no? Cuando usted se mire al espejo, mire un poema caminando. Y diga, qué belleza, Señor. Pues la obra de Dios en nosotros. Pero tenga en cuenta que ese poema no fue hecho para estar por allá, lejos, que no lo toquen. No, por el contrario, ese poema fue hecho para que circule por todas partes y para que la gloria sea de Dios y no de nosotros. Amén. ¿Qué tal si ahí donde estás reflexionas un poco en el pensamiento de hacia dónde Dios te está llevando a que ese poema permee alguna relación? Puede ser familiar, puede ser una amistad, puede ser un vecino.
¿Hacia dónde Dios quiere llevar ese poema? Donde se manifieste en una acción concreta el carácter de Dios. ¿En dónde debes de trabajar? Te digo, en mi caso personal, yo creo que las personas que nos airamos fácilmente son personas que combatimos contra el orgullo y la altivez. Quien fácil se enoja, posiblemente es una persona que cree que las cosas que le suceden no tienen por qué sucederle. ¿Por qué tengo que llegar a una parte a hacer fila? Si yo estoy pagando medicina prepagada. Bueno, al menos plan complementario, pues. ¿Por qué me tienen que hablar así? ¿Por qué nos enojamos tan fácil? Yo creo que en nuestro corazón hay una inclinación fuerte hacia el orgullo, la altivez, la soberbia. Quien fácil se aira, creo que es una persona que posiblemente en su corazón combate contra el orgullo, la altivez. Me toca hacer fila, debo hacer fila. Y en Colombia sí que hacemos fila. Piense por un momento en esto. Me gustaría que en el papelito que le dieron, en el folletico, pensaras y dejaras un espacio para la otra carta, pero pensaras por un momento qué fue lo que más te impactó de la carta a los Efesios. Ahí hay 3 preguntas, ¿cierto? Solamente 2. ¿Dónde está Alejo? Ver, ¿cuáles son las que aparecen? ¿Cuál va a ser entonces la decisión frente a eso? Frente a lo que te motiva el pasaje. Muchas veces venimos a una iglesia, escuchamos, Dios nos habla, pero finalmente todo se diluye cuando salimos de esta puerta hacia afuera. Como que el mensaje queda guardado en estas 4 paredes. Pero la palabra del Señor no es para guardarla en estas 4 paredes. La palabra de Dios es para vivirla de puertas hacia afuera. Aquí recibimos, pero realmente recibimos para hacer y para dar más allá de estas puertas. Piensa por un momento y plasma ahí lo que Dios está hablando a tu corazón. Alejo, plasma ahí lo que Dios ha traído a tu corazón a través de la palabra. Muy bien. ¿Quedamos bien con el resumen de Efesios? ¿Quedamos bien? Avanzamos a Filipenses. ¿Les parece? Filipenses capítulo 1, por favor. Versículos 9 al 11. ¿Lo tienen? Filipenses capítulo 1, versículos 9 al 11.
Y esta reflexión la quise titular El gozo de saber elegir. El gozo de saber elegir. Permítanme introducirme a esto hablando de un tema que yo sé que los mayores de 30 pueden acercarse a lo que estoy diciendo. La gracia del Señor está representada en saber escoger una buena yuca. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Saber elegir una buena yuca. Oiga, eso hay que entrar al SENA a hacer un curso para escoger una buena yuca. Yo le preguntaba a mi papá, papá, ¿cómo escoge una buena yuca? Y él me daba algunos tics. Uno le mete el dedo, la uña, y si ella suelta la leche, esa es buena. Otros tienen otros métodos, ¿cierto? Para identificar o saber elegir una buena yuca. Pero más allá de si sale, algunos términos muy coloquiales, vidriosa, o si sale paluda, o si sale, ya ustedes le conocen el nombre a cada una de ellas, es que cuando se cocina y se sirve, uno sabe, no supimos escoger, fallamos. A esas que no les entra ni el cuchillo. 3 horas de fuego y nada que ver con él, se perdió la plática en esa yuca. Sabemos que hemos elegido bien o mal de acuerdo a los resultados que esa elección nos trajo. En su momento lo que elegimos pensamos que era lo más correcto, lo más adecuado. Pero lo particular de las elecciones se dan es posterior. Y no hablemos de política, porque ahí sí entraríamos en terrenos complicados. Pero la selección de lo que nosotros decidamos tener o hacer traerá sus consecuencias posterior. No es inmediata, es posterior. Así como cocinar la yuca, nos damos cuenta de que elegimos bien o no elegimos bien, es luego, después de haber tomado una decisión. Dios quiere que nosotros sepamos escoger lo mejor. Dios quiere y ha diseñado todo para que nuestras decisiones sean las decisiones correctas. Dios no nos ha puesto en una encrucijada sin saber qué debemos de hacer. Dios nos ha dado la respuesta, qué es lo que debemos de hacer. Lea conmigo, por favor, el verso 9 al 11. Y esto pido en oración, dice el apóstol Pablo, para la iglesia de Filipos, que vuestro amor abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que, ahí viene el asunto, a fin de que escojáis ¿qué? Lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Pablo, desde la prisión, está orando por la iglesia de Filipos, una iglesia que lo ama, pero una iglesia que Pablo también ama. Hay un amor mutuo entre la iglesia de Filipos y Pablo. Y cuando Pablo ora por la iglesia de Filipos, pide algo muy especial para ellos, y ese algo muy especial es que sepan escoger lo mejor. ¿Para qué preparamos a nuestros hijos? Para que ellos sepan escoger lo mejor. ¿Para qué el pastor predica la palabra del Señor a la iglesia? Para que la iglesia sepa elegir lo mejor. El buen deseo de alguien para
otro ser amado es que éste en la vida sepa elegir lo mejor. No deseo que tengas plata, no deseo que seas famoso, no deseo que tengas todo lo que se te antoje. Deseo con todo mi corazón que en la vida sepas elegir lo mejor. Lo demás es añadidura. Pero si sabes elegir lo mejor, tu vida será una vida garantizada en éxito y en bendición. Por eso Pablo, y el anhelo de Pablo es que la iglesia de Filipos sepa elegir lo mejor. Algunos hablan de que este es el corazón de la carta. Esta es la razón que motivó a Pablo para escribir esta epístola, que la iglesia supiera elegir lo mejor. Ahora, el saber elegir lo mejor es la fuente de nuestro gozo. Porque las fuentes de nuestra amargura y de nuestra tristeza es haber elegido lo que no debimos de haber elegido. ¿O no? Por eso Pablo se centra en una epístola que es del gozo a hablar de saber elegir lo mejor. Ahora, ¿cómo entonces hago para elegir lo mejor? Notemos que cuando sabemos elegir lo mejor, hay tres cosas que suceden en la vida. Primero, saber elegir lo mejor es el producto de conocer y discernir la voluntad de Dios. Lean lo que dice el verso 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más ¿en qué? Conocimiento y en todo discernimiento. No podemos amar lo que no conocemos. Si algo podemos amar es porque lo conocemos. Pero nadie se enamora de lo que no conoce. Nos enamoramos de lo que conocemos. Y Pablo tiene como fundamento que ese amor, para que crezca adecuadamente, tiene que estar fundamentado en conocimiento. Si no hay un conocimiento, ese amor no puede crecer. No sé cuántos han tenido la experiencia de ir conociendo más y más en su relación con Dios, facetas de Dios para su vida que antes desconocían. Pero eso nos lleva a enamorarnos más del Señor. Por ejemplo, los que hemos vivido situaciones extremas en nuestras vidas económicas o materiales o de enfermedad, pero Dios ha actuado trayendo provisión o sanando. Ahora no hablamos de lo que oímos, hablamos de lo que experimentamos. Dios es mi sanador. ¿Y por qué? Porque me sanó. Pero hay algo muy interesante que yo quisiera que también prestáramos mucha atención. Nos podemos enamorar de las dádivas de Dios, pero no podemos enamorarnos del Dios que da las dádivas. ¿Me hago entender? Por ejemplo, nos podemos enamorar de que tenemos un Dios que provee para todo lo que necesitemos, pero nuestro amor simplemente está fijado en lo que recibimos del Señor. Amamos a Dios por lo que nos da. Amamos a Dios por lo que nos hace sentir. Pero cuando decimos amar a Dios es por encima de lo que podamos o no recibir de Él. Lo amamos y punto. Muchas personas hoy en las iglesias están enamoradas de lo que reciben de Dios, pero no del Dios que provee las cosas. Porque cuando dejan de recibir, entonces su amor por Dios se apaga. Personas que llevan orando tanto tiempo y no encuentran una respuesta, su corazón comienza a enfriarse y a dudar de que Dios sea bueno. Dios es bueno, aunque lo que esté esperando para mi vida no ocurra. Dios es bueno. Pero eso es un amor basado en el conocimiento. Un amor sincero,
Pablo dice, yo deseo que ustedes abunden en amor y en conocimiento verdadero. Estaba escuchando un live que hizo Emanuel Espinosa, el músico director de la orquesta o de la banda Rojo. Los que son de la vieja guardia como yo sabemos de quién estamos hablando, de Manuel Espinosa. Y él decía en su live, decía que la iglesia hoy cree que adorar al Señor y tener una relación con Dios es escuchar música. Él decía, escuchar música no es tener una relación con Dios. Nuestra fe no puede estar sustentada en escuchar música o emprender una emisora y dejarla todo el día en una emisora cristiana escuchando mensajes cristianos todo el día. Eso no me hace a mí una persona que conozca a Dios. Dios se revela en las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? Dios se revela en las Escrituras. Si alguien conoce a Dios, es porque conoce las Escrituras. De resto, te están contando una historia, una experiencia, un sentimiento, algo que nació en el corazón de alguien que tuvo con Dios. Pero Dios se revela en las Escrituras. ¿Quieres conocer a Dios? Pasa tiempo estudiando las Escrituras. El carácter de Dios, su pensamiento, sus planes y proyectos están aquí. ¿Qué pide Dios de ti y de mí? Está aquí. Si alguien quiere conocer a Dios, tendrá que conocer las Escrituras. Si no conocemos las Escrituras, no conocemos a Dios. Y dice el texto, seguido al conocimiento viene el discernimiento. ¿Cómo saber distinguir entre las cosas que son buenas y las cosas que no son buenas? Cuando conocemos. Ahí podremos discernir si eso es correcto o no es correcto. Pero Pablo añade algo más en el verso 10, a fin de que escojáis lo mejor. ¿Qué es lo mejor? ¿Y para quién es lo mejor? Lo mejor para ti o lo mejor para mí. Sé elegir qué es lo mejor para mí. No sé elegir eso. El apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos, dice, ¿qué hemos de pedir como conviene? ¿Y qué responde Pablo frente a eso? No lo sabemos. Porque engañoso es el corazón y perverso. Lo que yo pienso que es lo que necesito, posiblemente es lo que menos necesito. ¿Cuántas oraciones nuestras son el producto de nuestros antojos, de nuestro egoísmo, de nuestras frustraciones más que del propósito de Dios? Vivimos hay veces unas oraciones más en la carne que en la voluntad del Señor. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero, ¿qué se ocurre? El Espíritu de Dios intercede por medio nuestro al Señor, sabiendo qué es lo que tú y yo necesitamos. Él sí sabe qué es lo mejor. Cuando yo tenía 15 años, tuve mi primera novia, y algunos ya saben, ella tenía 22 años y tenía una niña. Nunca entendí por qué mi papá y mi mamá no querían que fuéramos novios. En esa época yo entendí que lo mejor para mí era casarme con ella. Ese era mi propósito, casarme con ella. Yo lo entendía como lo mejor para mí. Pero Dios en su misericordia, yo creo que para con ella, no permitió que casara conmigo. Hoy, después de muchos años, yo veo que lo mejor siempre proviene de la voluntad perfecta de Dios.
Hay muchas cosas que anhelamos y deseamos. Quizás muchas de ellas nunca van a ser la voluntad del Señor. ¿Qué significa entonces conocer a Dios? Saber que mi voluntad se rinde a la voluntad de Dios. Y ahí entonces podré elegir lo mejor. Siempre he pensado que una persona cuando se enamora pierde la objetividad. ¿O no? ¿Sí o no? Mi mamá tiene un refrán que dice: el que feo quiere, bonito le parece. Y yo me pongo a ver y es verdad. Uno dice, el amor es así, ¿cierto? ¿Qué más vamos a hacer? Cuando uno se enamora de Dios, pierde la objetividad sobre su propia vida y descansa en que Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué va a pasar? ¿Qué no va a pasar? Él sabrá. Pero Él siempre sabrá escoger lo mejor para mí. Aferrarnos a una mujer o a un hombre, aferrarnos a una economía que no es lícita, aferrarnos a algo donde Dios no está, es una desgracia más adelante para nosotros. Pero decirle a Dios: Dios, yo entrego esto y que se haga tu voluntad, traerá los mejores resultados para nuestras vidas. Y no solo para nuestras vidas. Termino con esto. Llenos de fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Finalmente cumpliremos el propósito de Dios. ¿Cuál? Mi vida fue hecha por Dios para honra y gloria de su nombre. Cuando yo sé elegir lo mejor, la gloria será para Dios en todos los aspectos de mi vida. Yo seré un promotor de la gloria del Señor. Por donde yo vaya, Dios llevará su aroma de vida. El Señor caminará conmigo y yo caminaré con Él, porque estamos entrelazados. Yo viviendo para Él y Él viviendo en mí. No es lo mejor que nos pueda suceder. Un caso hipotético. Tú llegas a tener los trillones de millones que sueñas tener en tu vida, pero no tienes al Señor. ¿Será suficiente eso? Tú logras tener el hombre de tus sueños, la mujer de tus sueños, en la casa de tus sueños, en la finca de tus sueños, pero el Señor no está ahí. Habrás logrado algo, pero puede que no tenga los trillones, puede que no esté en el lugar donde quisiera estar, pero tengo al Señor en mi corazón. Lo tengo todo, porque como dice Pablo en Filipenses, entonces para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Cómo resume la vida en eso? Para mí el vivir es Cristo, y si muero, gané. Usted y yo como cristianos, haciendo la voluntad del Señor, escogiendo lo mejor, ganamos por punta y por punta. Nunca perderemos de la mano del Señor. Si Dios es con nosotros, entonces ¿quién contra nosotros? Voltéese al que tiene a su lado y dígale: Dios quiere que sepas escoger lo mejor. Y si es tu esposo o tu esposa, dile: menos mal supiste escoger lo mejor. ¿Cuánto le damos la gloria al Señor?
¿Cómo terminamos la carta a los Filipenses? Bien. ¿Estamos bien? Colóquese de pie, adoremos juntos al Señor para terminar en esta oportunidad. Levanta tus manos al cielo y ora con nosotros, por favor, y dile: Señor, tú eres mi mejor decisión. La mejor decisión que he tomado en mi vida es amarte, seguirte, servirte, Señor. Tú has llenado el vacío de mi corazón. Tú me has hecho una nueva criatura. Un poema tuyo soy yo, Señor. Un poema que camina, un poema que habla, un poema que abraza, un poema que va a lugares donde nadie quiere ir. A eso me has llamado, Señor. Bendice el nombre de tu Salvador en esta hora. Dale gracias por los favores que ha tenido para contigo. Dale gracias por la obra perfecta que ha desarrollado en tu vida. ¿De dónde te sacó el Señor? Y ahora, ¿dónde estás? Esa es la bendita gracia del Señor. Y aquellos que están luchando y batallando con cosas, aquellos que están pasando quizás por angustia, por necesidad, levanta tus manos en fe, porque tu socorro viene del Señor, porque Él es tu esperanza, porque Él es tu salvación, porque Él es tu socorro en medio de la adversidad, en medio de lo que hoy te falta. Él llena tu corazón, Él sacia tu vida con su misericordia. Hermano John, ven por favor, John. Yo quisiera que escucharan lo que Dios hizo a través de la vida de este varón, porque eso es ser un poema de Dios. Un poema de Dios que camina entre la gente para traer esperanza, para traer salvación. Yo sé que John es una bendición. A veces, no a veces solamente, sino a veces compartimos de cosas que Dios ha hecho y se goza uno de ver lo que Dios ha hecho en la vida de este hombre. Y yo quisiera que de una manera muy corta, John, nos compartieras ese milagro que Dios hizo. Amén, pastor. Bendiciones para todos. Soy una persona que soy guía turístico. Y dice el Señor en su palabra, debemos ir a las naciones como soy guía turístico, soy misionero también. Discúlpeme si no sé hablar mucho, soy persona de muy pocas palabras para elocuentes, ¿no? Soy misionero y el Señor nos manda a las naciones y le predica a las naciones. Pero Dios pone a las naciones que vengan a mí, y vienen aquí americanos de México, de Puerto Rico, de todas partes vienen, y el deber mío es predicarles, darles testimonio, hacer muchas cosas que el Señor pone en mi corazón hacerlo. Puse una pareja hace más de un mes, les hice un tour de souvenirs, es un tour de ir de compras, telas y toda. Fuimos a almorzar, mediodía, estaba haciendo un calor, mucho calor, y en pleno hueco que estábamos, eso es muy caliente. Mi esposa da fe que trabaja en el hueco y es muy caliente. Les dije, les ofrecieron querían un refresco, entonces yo quería tomarme una cola y pola bien fría. Y yo, ¿tiene cola y pola bien fría? Yo les dije a ellos, ¿quieren pola y pola? Y ellos me dijeron, no, ¿qué es eso? Eso es cerveza con algo, como con una gaseosa, una colombiana, un refajo. Y yo me dijeron, no podemos tomar cerveza. Yo les dije, ¿por qué no pueden tomar cerveza? No, es que estamos en un tratamiento. Llevamos 3 años buscando un bebé, y hace unos 3 meses un médico nos mandó unas pastillas o algo para poder querer un embarazo. Entonces yo me puse a mirarles y les dije, ustedes, o Dios pone en mi corazón como decirles, ustedes están buscando en el lugar equivocado. Y me dicen, ¿por qué? Yo, porque unas pastillas no hacen un bebé. El que hace un bebé es Dios, Jesucristo. Él es el que hace el bebé. Ustedes están buscando mal. Entonces ellos se miraron y me dijeron, yo les dije, mira,
les voy a explicar esto. Empecé un rato a hablarles sobre la palabra, sobre cómo Dios hizo la creación, sobre cómo Dios hizo muchas cosas. Y ustedes saben eso, les decía yo a ellos, no, sí. Entonces, vamos, si me permiten, vamos a orar por ustedes. Voy a orar y crean en el Señor, crean en Cristo Jesús, que Él es el que les va a hacer este bebé, no unas pastillas que ustedes se estén tomando. Oré, le dije a ella, permítame, le pongo la mano en su vientre, le tomé la mano a él y oré y le dije, ¿ustedes cuándo se van? Ellos se iban al otro día, no era un miércoles, se iban el viernes. Le dije, listo. Dios pone en mi corazón en este momento y siento mucha alegría en decirles, ustedes, declaro que si no es esta semana, la otra, porque ellos iban para California a comprar más ropa para llevar hacia Puerto Rico. Ellos son de Puerto Rico y allá allá ustedes, si no es aquí en Colombia, ustedes en California, dice el Señor que ustedes van a quedar, tú vas a quedar en embarazo y tú vas a tener ese bebé, pero porque Dios te lo va a dar. Pero tienes que hacer algo. Esta noche, cuando llegues, voy a orar por ti y oré por ellos, pero dice el Señor en su palabra que ustedes en este momento, cuando vayan a tener una relación esta noche, no pongan su confianza en esa pastilla, pongan la confianza en Dios y van a orar los dos desnudos, van a entregarle esa relación al Señor, van a hacer el amor más rico que ustedes en la vida se han imaginado y van a hacer todo eso para la gloria de Él. Yo en mis palabras y en lo poco que Dios puso en mi corazón, y así fue. Hace unos 15 días, a la primera que llamé fue a Verónica, o ella me llamó y yo lloraba de la alegría, porque ella me dijo, John, no le he dicho ni a mi mamá, estoy saliendo de aquí en el médico y estoy en embarazo. Yo quiero que mis hijos, yo quiero que ese bebé se lo quiero entregar al Señor y quiero que sea como usted, que predique la palabra. Y yo le dije, qué rico saber eso, pero no que sea como yo, que sea como Dios, que sea imitador de Cristo, que si es reggaetonero, que se vaya a hacer lo que sea para gloria de Él y cantándole alabanzas a Él. Yo le di un poco de cosas que fuera para Él, entonces es para la gloria de Dios. Ella me puso su muestra de embarazo, me puso todo y todo lo doy la gloria a Dios por eso, y quedó el embarazo porque el Señor así lo quiso. Amén, amén. Eso es ser un poema de Dios, un poema de Dios que traiga esperanza a los que no tienen esperanza, un poema de Dios que diga, en medio de tu dolor Dios tiene una palabra especial, en medio de tu necesidad. ¿Cuántos aquí se consideran poemas del Señor? Levante su mano, yo quiero orar por ti, que tú seas de bendición donde quiera que vayas, que la palabra de Dios esté en tu boca para bendecir, que cuando llegues a algún lugar Dios te dé la gracia de llevar paz y esperanza, amor en medio del odio y del resentimiento, que tú seas un agente transformador de la gloria del Señor, que donde llegues la luz del Evangelio ilumine ese lugar y que la gloria sea del Señor siempre. Hablo para aquellos que sienten que sus vidas no, en relación a Dios, no tienen fruto. Déjame decirte, no es verdad, porque tú has sido creado para gloria y honra del Señor. No sé cuáles sean tus luchas, tus pruebas, pero Dios te ha llamado con amor eterno y a través de ti quiere manifestar su gloria. Padre, oro por la iglesia en el nombre de Jesús en esta hora. Pido que la bendita gracia del Señor siga pastoreando cada vida y cada corazón. Que donde quiera que vaya un hijo tuyo, Señor, la luz de tu palabra ilumine el lugar donde esté. Los demonios tengan que huir en el nombre de Cristo y la salvación de Dios toque vidas y salve corazones.
Señor, estos son tus poemas de amor que caminen en este mundo, Señor, llevando tu palabra, trayendo esperanza, trayendo consolación, trayendo la luz de Dios y el amor de Dios. Que brote tu palabra, Señor, y que tu palabra corra en medio de las calles de nuestra ciudad, de nuestro país, en el mundo entero. La palabra de Dios corra y el nombre de Jesucristo sea glorificado. Recibe la gloria de parte de nuestras vidas, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y el pueblo dice, al finalizar tenemos un espacio donde usted se puede tomar unas fotos con unos mensajes del libro de Filipenses, de la carta a los Filipenses, en un marco bien bonito para dar cierre a este estudio de la carta de Efesios y de Filipenses. Que Dios les bendiga, que la paz del Señor sea con ustedes. Nos seguimos viendo. La gracia del Señor les ayude a permanecer en Él. Bendiciones. Iglesia Cristiana Cuadrangular Sabaneta, una iglesia vital, presenta actividades semanales. Los días domingo tenemos escuela dominical a las 10 de la mañana. Los miércoles, Madres Unidas para Orar a las 8 de la mañana en la Casa de los Hunter. Miércoles, culto de ministración, 7 p.m. Viernes, Madres Unidas para Orar de 6 a 7 de la noche. Jueves y sábado, ayuno de oración de 8 a 11 de la mañana. Los sábados, cada 15 días, tenemos a las 6:30 reunión de jóvenes Unbreakable. Un nuevo espacio para conectarte. Para los adolescentes es importante contar con el apoyo de los padres. Neon Party este sábado 29 de julio de 5 hasta las 6:30 p.m. Padres también son parte. Y mucha atención porque el viernes 28 de julio tenemos entrevista a una reina. El Ministerio de Mujeres Creadas para Inspirar les invita a esta entrevista de una mujer que rompió esquemas, el último viernes de este mes a las 7 p.m. Te esperamos.